En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hoy quiero hablar de un tema simple, sencillo, evangelismo. Es sencillo. Es el tema más simple que se pueda conocer en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes ya están diestros en evangelizar? Levanten la mano. Los diestros. No hay ninguno. No hay ninguno. Los diestros. Eso debía de ser, pero como el ABC en la vida cristiana. Evangelismo no es una opción para el cristiano. Evangelismo es un deber para cada cristiano. Yo diría, como dijo el apóstol San Pablo o el escritor de la carta a los Hebreos, a este tiempo ya debíamos de ser todos maestros en evangelismo. En el camino hemos cambiado, hemos trocado la situación. Hemos pensado que el evangelismo lo hacen expertos. Entonces pensábamos que en Luis Palau, pensamos en Alberto Motesi, pensamos en Billy Graham, pensamos en T.L. Osborne y en otros que son expertos. Dios no quiere expertos, Dios quiere obedientes. Mire a su hermano y dígale, esto se puso grave. Dígale, el pastor te está hablando a ti. La verdad que todos debíamos de ser expertos en evangelismo para comenzar, no para terminar. Cuando hablamos de la ruta de capacitación, tiene que ir por ahí. Cuando hablamos ya en la ruta de integración, va por ahí. Cuando hablamos de la ruta de madurez, si una persona se llama madura y no sabe evangelizar, no es madura, está podrido. Perdón la expresión. Pero la verdad no puede ser. No puede, dígale a su hermano, no puede ser. No puede ser. Pero vamos a ver si despertamos en esta mañana en la tarea que nos corresponde a todos. Hace 8 días hablamos de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión tiene ese marco especial. Miremos un texto bien conocido en la Gran Comisión. Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Estas son palabras que Jesús dice a sus discípulos después de la resurrección. Leámoslo juntos, ¿está bien? Leámoslo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Otra vez, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Otra vez, ¿a quién le corresponde hacer eso? Dígalo conmigo, a mí. Póngase la mano en el pecho y diga, a mí. Yo soy responsable de cumplir eso. Si yo no lo cumplo, nadie lo cumple por mí. Dígase, mira a su hermano, perdóneme que les insista. Dígale, si yo no lo cumplo, nadie lo puede cumplir por mí. Cada generación debe evangelizar su propia generación. Hablamos de discipular y hablamos de otras cosas, pero hablemos de ese punto nada más. Repitámoslo. Cada generación debe evangelizar su propia generación. En Colombia, supuestamente en Bogotá, nada más para no salirnos de las fronteras departamentales, tenemos aproximadamente 8 a 10 millones con los alrededores de personas que viven en esta área. Esos 8 o 10 millones, los responsables de evangelizarlos somos los cristianos. A nosotros nos corresponde por lo menos evangelizar 1 millón. Por lo menos. Dígale a su hermano, nos corresponde por lo menos evangelizar 1 millón. Yo anhelo que la escuela de liderazgo, parte de su énfasis, no sea simplemente capacitar un líder para hacer cosas buenas. Si un líder no sabe evangelizar, no es líder. Dígale a su hermano, si un líder no sabe evangelizar, no es líder. Es buena persona para muchas cosas. Pero la parte central, la parte cabeza de puente, es evangelizar.
Esta es tarea de todos, como dije, y debe tener prioridad en nuestra vida. Esperamos que yo le dije a Florian la otra vez que nos viniera a enseñar sobre misiones. Y espero que otros vengan expertos en discipulados y misiones. Les puedo asegurar algo sencillo. Voy a hacer una declaración un poco espeluznante. En este momento, millones de personas están muriendo sin Cristo. ¿Dónde van esas personas que están muriendo sin Cristo? ¿A dónde? No les dé miedo, díganlo, al infierno. No hay sino dos lugares después de que terminamos la vida. O el cielo o el infierno. Si no tienen a Cristo, van al infierno, aunque usted no lo crea. No es mi declaración, es la declaración de Jesucristo. Y yo le creo a Jesús. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue llevado al infierno. No hay sino dos lugares. En el camino, una de las áreas de la religión cristiana puso más suave el asunto, para que no fuera tan duro. Entonces se inventó un tercer lugar, el purgatorio. El purgatorio. Bueno, alguien, si es muy bueno, se va para el cielo. Si no es tan bueno, se va para el purgatorio. Entonces después los familiares, los que lo conocen, los amigos, le hacen unas cuantas misas o rezos, y entonces después uno de los ángeles que están allá le tira un escapulario. Y él se agarra el escapulario y el ángel lo tira hacia afuera. Eso era lo que decía Martín Lutero. Así eran los tiempos de Martín Lutero, y esa fue su lucha que tuvo en la reforma, lo que se llama la reforma protestante. Pero déjeme decirles, no hay sino dos lugares: o cielo o infierno. ¿Quiénes van al cielo? Los buenos, los justos, los autosuficientes. ¿Quiénes van al cielo? Pero en el mundo se dice que al cielo van los que se creen justos, los que se creen buenos, los que hacen buenas obras. Vamos a aclarar esa situación. ¿Quiénes van al cielo? Vamos a aclararlo, vamos a mirarlo claro en las Escrituras para que no quede duda, no quede ninguna duda. Lo primero que quiero decir es que el cielo será un lugar lleno de sorpresas. Porque vamos a encontrar allí a muchas personas que no creíamos que iban a estar allí. Y a muchas personas que creíamos que iban a estar ahí no las vamos a ver. Y cuando preguntemos, ¿y qué pasó con fulano? No, está en el infierno. Voy a ser crudo esta mañana. No crudo, bíblico. ¿Quiere que sea bíblico o no sea bíblico? Vamos a hablar de la Biblia entonces, en ese aspecto. Es mi manual, es el manual por el cual yo he decidido vivir. El cielo será un lugar de muchas sorpresas. Miremos, por ejemplo, otro pasaje de la Biblia. Jesús estaba hablando de la vida eterna y respondiendo a las inquietudes que la gente tenía, dio tres parábolas. Dio la parábola de la oveja perdida, dio la parábola de la moneda que se perdió y dio la parábola del hijo perdido. Tres parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 14, Jesús estaba respondiendo a unas preguntas. El capítulo 15 comienza la historia. Jesús les dijo, en el capítulo 15, verso 1 y 2, ahí estaban los fariseos viendo a Jesús, querían buscar siempre a Jesús cómo acusarlo, cómo tenderle una trampa. Y parece que ellos encontraron la forma de acusar a Jesús. Y miren la forma como encontraron de acusar a Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los recaudadores de impuestos, que eran los reconocidos como los traidores, porque eran los que estaban al servicio del imperio romano, cobrando el impuesto a los judíos para sostener el imperio. Y los judíos los consideraban traidores a la patria, y eran judíos.
que estaban en esa condición, desechados completamente por el pueblo judío. Pero también estaban los pecadores, o mejor los que se reconocían, los que la sociedad llamaba los desechables en su época. Las prostitutas, los ladrones, los borrachos y todo lo demás que puedas incluir en ese aspecto de pecadores. De modo que los fariseos y los maestros de la ley, los saduceos, se pusieron a murmurar. ¿De qué, en la murmuración qué decían? ¿De qué acusaban a Jesús? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. De eso lo acusaban. Y yo me alegro por esa acusación porque fue una verdad. ¿Cuántos de ustedes les gustaría almorzar con prostitutas, comer con drogadictos, desayunar con desechables? ¿A cuánto le fascinaría? Pues Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Pero nosotros nos creemos a veces como los fariseos, a veces como los saduceos, muy santos. Yo soy muy puro para perder mi dignidad, sentarme con una prostituta a comer. ¿Se acuerdan la historia con la cual yo terminé hace 8 días? ¿Cuál terminé? Lo acusaban entonces de murmurar y murmuraban contra él porque Jesús recibía a los pecadores. ¿Sabes, hermano? Tú y yo debemos estar agradecidos por esa verdad. Porque si Jesús no recibiera a los pecadores, no te hubiera recibido a ti, ni me hubiera recibido a mí. ¿No es eso una alegría? Tal vez tú no cualificas en esos personajes que mencionó, en la conducta de los que mencioné hace un momentico. Pero no importa. Tú, igual que ellos y yo, somos pecadores. Somos pecadores. Y Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. De los cuales decía Pablo, yo soy el primero. ¿Cuántos de ustedes se consideran como el primer pecador en la tierra? Alguien dirá, pastor, no me ofenda. Es cierto que yo no he sido tan bueno, pero tampoco tan malo para llamarme el primer pecador. Pablo se llamó el más grande de todos. Y Pablo no era un borracho, Pablo no era un ladrón, Pablo no era un afeminado, Pablo no era una persona horrible. Pablo era un educado. Sin embargo, él dijo, me considero el más grande pecador de todos. Cuando esa verdad llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo revela la verdad de lo que somos por naturaleza, nadie tiene de qué gloriarse. Solamente decirle al Señor, gracias, porque por tu gracia me has perdonado mis pecados y hoy soy hijo tuyo. Pero miremos por un momento este pasaje. Yo quiero mencionar hacer otra lectura de pasajes que tienen que ver en el entorno similar. Está en Mateo capítulo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos, un traidor al Imperio Romano. Sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Desde que se levantó y lo siguió, nunca lo abandonó. Siguió con Jesús todo el resto de su vida, de su ministerio en la tierra y hasta que murió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos ¿qué? Recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Esto parece que no fuera una clase para una iglesia de media alta. Quizás alguien dirá, este mensaje está bueno, pastor, para la clase de los Laches, barrio Los Laches, en el barrio tal vez el 20 de julio, tal vez allá en otro. Pero pastor, por favor, respéteme, yo soy de clase media. Pues clase media o no, tú eres pecador. No sé si lo creen. Y pecador perdido. Gracias a Dios que Jesús nos salvó.
Si no, no habría esperanza para nosotros. Mientras Jesús estaba comiendo en casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Una persona sana nunca va al médico. ¿Por qué? Porque está sano. El médico lo ve y le dice: ¿y qué tiene? No, nada. Entonces, ¿a qué viene? Pregúntele a Manuel. Como médico le llega un paciente ahí, pide una cita urgente: doctor Manuel, necesito que me atienda. Llega a la cita, llega donde Manuel y le dice: ¿de qué sufre? De nada. ¿Está seguro? Sí, no, estoy bien. Entonces, ¿para qué viene? Cuando esté enfermo, venga. Parece una ironía, pero esa es la verdad. Pero luego sigue diciendo: pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Dígale a su hermano: lo que Dios pide es misericordia y no sacrificio. Y luego declara: ¿por qué? Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. No vino a llamar justos. O mejor, porque no hay justo ni aun uno. La traducción literal: no he venido a llamar a los que se creen justos. No hay nadie justo como tal, no hay nadie. Pero algunos se creen justos. Entonces déjenme pensar por un momento con ustedes: ¿a quiénes no recibe el Señor? Ya sabemos a quiénes recibe. ¿A quiénes recibe? A los pecadores. Dígale: Jesús recibe a los pecadores y come con ellos y vive con ellos, y les preparó una casa en el cielo. Les preparó una mansión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si así no fuera, se le hubiera dicho: voy a prepararle lugar para ustedes. Fue a preparar un lugar especial. Entonces, voy a decir quiénes no pueden ir con Jesús, con quienes no está Jesús, a quienes no recibe Jesús. En primer lugar, bueno, vamos a leer ese texto primero. Al oír esto, algo similar, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a sus siervos a decir a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme, estoy en luna de miel, por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, diciendo: sal deprisa por las plazas, los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. ¿Cuántos creen que todavía hay lugar en la casa de Dios? Amén. Hay lugar, ¿no es cierto? Amén. Dígale: hay lugar. Dígale a su hermano: hay lugar. Y aquí una palabra para mis hermanas de Alfa. Ellas dijeron una palabra muy hermosa que se maneja en el concepto de Alfa: es que no se presiona a nadie. Yo diría: tenemos que trabajar sin presión, pero forzándolos. Parece una contradicción, ¿no es cierto? Trabajemos sin presionar, pero forzándolos. ¿Dónde está eso en la palabra? Sigamos leyendo. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar. ¿Qué hay que hacer? Obligarlos, sin obligarlos, pero obligándolos a entrar. ¿Hasta qué? Para que se llene
mi casa. ¿Qué quiere el Señor con su casa? Que la casa esté llena. Amén. Dígale a su hermano, Dios quiere que su casa esté llena. Esta es parte de la casa de Dios. Y todos esos asientos que todavía están vacíos, bueno, algunos están aparte, tienen que llenarse. Y dentro de un año que tendremos el doble de asistencia, cuando todo esto vaya al piso y estemos afuera, tiene que llenarse. No vamos a expandirlo para que quede vacío. Para que mi casa se llene. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Todos son invitados. Pero déjeme decirle qué disculpa sacaron realmente. Algunos sacaron esta disculpa. ¿Quiénes no entran? Los religiosos. Un momentico, pastor, pero yo soy religioso. Bueno, si eres religioso no entras. ¿Quiénes no entran? Los religiosos. Dios no me ha llamado a tener una religión, a ser parte de una religión, sino a mantener una relación con Jesucristo. Amén. No religión. La religión tiene su lugar, es bueno, pero Dios no llama a los religiosos. Dios llama ¿a quiénes? A los pecadores. Dígalo conmigo, Dios no llama a los religiosos, llama a los pecadores. Pero luego además sigue diciendo el Señor, Él no llama a los que se creen justos. ¿Ha encontrado algunos que se creen justos? Yo no necesito a Cristo. Como pasó como teníamos, y la van a ver ustedes el mes entrante, en abril, la obra de teatro Coma Profundo, donde aparece don Federico, no recuerdo cómo llama, y aparece el hombre que es perfecto, que nadie lo puede acusar de nada, hasta que tiene que confesar que es pecador, porque no hay justo ni aun uno. Los que se creen justos, no los llama el Señor. No los recibe. Tampoco recibe los que confían en sus obras. Hay que hacer obras, pero no son las obras los que hacen obras a los que recibe Jesús, por las obras en sí. Jesús recibe solamente a los pecadores, y cuando recibe a los pecadores les pide que hagan obras, no para recibirlos, sino porque ya están en la casa. ¿Me comunico? No recibe a los que confían en sus riquezas. Más fácil que un rico entre o un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y le preguntaron a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y recuerdan que él dice, los que confían en sus riquezas no serán salvos. Eso es un problema para los que tienen plata. Porque el que tiene dinero tiende a confiar no en Dios, sino en sus bienes, en su riqueza. ¿El dinero es malo? No. Malo es codiciar el dinero. Y cuando una persona se acostumbra a codiciar, a tener, nunca se sacia. Es como el sepulcro nunca dice basta. El sepulcro siempre espera. Como Henry Ford decía, cuando le preguntaron cuántos millones de dólares necesita una persona para estar satisfecha, uno más, no se satisface. Así que los que confían en sus riquezas no los recibe el Señor. Los que viven para agradarse a sí mismo, tampoco los recibe el Señor. Los que viven para agradarse a sí mismo. Los que se creen buenos. Algunos aquí se creen buenos y por eso creen que Dios los va a recibir. No, uno se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Quiso congratularse con él. Solo hay uno bueno que es Dios. Los que se creen, pues, no está diciendo que no seamos buenos, pero no piense que porque eres bueno tienes el cielo asegurado. Jesús no recibe a estos, a los religiosos, a los que se creen, a los que confían en sus obras.
los que confían en sus riquezas, los que viven para agradarse a sí mismos, los que se creen buenos. Eso tengámoslo en cuenta, hermano, porque esto es muy claro. En Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, dijo: algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos y que despreciaban a los demás, a los pecadores, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que se creía justo, que se creía bueno, ¿no? Y el otro era un recaudador de impuestos que era despreciable. Era un pecador reconocido así por la sociedad del momento. El fariseo se puso a orar consigo y, por lo que vemos en el pasaje, levantó sus ojos al cielo y le dice: Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y mucho menos como ese infeliz que está ahí orando. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Escúchenme los que son fieles en dar diezmo. El diezmo es necesario darlo, pero no los diezmos te hacen salvo. Algunos nos acusan de que nosotros vendemos el cielo por los diezmos. No. Una persona puede dar el diezmo y no ser salvo. El que es salvo da los diezmos, pero no son los diezmos los que nos hacen salvos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Sigue diciendo el Señor: en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, ni siquiera miraba hacia arriba, miraba hacia abajo avergonzado. Dice, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el publicano, el que se reconoció pecador, y no aquel, el que se reconocía como justo, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Todo el que se cree justo, todo el que se cree bueno, todo el que se cree religioso, todo el que cree que por sus buenas obras, etcétera, etcétera, tiene la vida eterna, ese es orgulloso y no podrá entrar. Los únicos que entran son los que reconocen que son pecadores. Nada más. Es bueno que pensamos esto en la iglesia, porque puede ser que aquí tengamos más de uno que piensa que ha sido muy bueno y que Dios debe sentirse agradecido porque usted viene los domingos a culto. Algunos creen que le hicieron un favor a Dios, confesándolo. Nunca le podemos hacer favor a Dios. Es Dios quien nos hizo el favor de recibirnos, porque no merecíamos. Mira a su hermano y le dice: Dios me hizo un favor, me recibió. Me recibió. Me recibió. Es interesante notar lo que dice las Escrituras. No importa que una persona sea un intelectual, no ponga nombres para no pecar. Puede tal vez ser un magnate, puede ser un hombre de muy buena reputación, pero si no reconoce que es pecador, no entrará. Puede tener todas las recomendaciones que pueda conseguir en la vida. Alguien del tabernáculo que viene a este lugar o a otra iglesia puede pedirme una carta de recomendación. Se la doy para que consiga algo aquí en la tierra. Pero mi carta de recomendación no le valdrá nada para entrar al cielo. ¿Lo creen? Si no lo cree, yo le doy la carta de recomendación y se la presenta al Señor y se va a dar cuenta, vas a probar que no te sirve la carta de recomendación. La carta de recomendación de Manuel Hombo tampoco le sirve. Ni de Orlando Niño, ni de Alfonsito, no sirve para entrar al cielo. No sirve.
Es interesante que podamos observar esta verdad. ¿Quiénes sí entrarán? Van a entrar los que se reconocen pecadores, que confiesan su condición, se arrepienten y ponen su confianza en Dios. 4 cosas para que entres al cielo. Primero, reconocer que es pecador. Segundo, confesarlo. Decir soy pecador. Tercero, arrepentirse, cambiar su manera de vivir. Y cuarto, poner su confianza en Dios. Son 4 partes, 4 aspectos que una persona necesita para que Jesús lo reciba. ¿Cuáles son? Primero, reconocer que es pecador, confesarlo, arrepentirse y confiar en Dios. Esos sí entrarán. Y de esos, la casa de Dios se va a llenar. Amén. De esos, este lugar se va a llenar. De esto, cada lugar donde se predica la palabra del Señor, se va a llenar. Se va a llenar. Se va a llenar. Esas personas no vendrán para autocomplacerse. Vendrán para agradecerle a Dios por su amor. ¿Cuánto necesitamos entender esto? No vengas porque aquí canta Adriana Botina. Eso no tiene importancia. Es muy valioso, pero eso no es lo que... No vengas porque John Maxwell nos respalda en el trabajo. No vengas por eso. No vengas porque Andrés Panasiuk va a estar con nosotros trabajando. No vengas por eso. No vengas porque la Universidad de Regent quiere trabajar con nosotros. Ni vengas porque Liberty University quiere trabajar con nosotros. No vengas por eso. Eso no te garantiza nada. Venga porque quiere agradecerle a Dios su perdón. Porque quiere agradecerle a Jesús su amor, su bondad. Y porque te sientes tan agradecido que quieres vivir para agradarle solamente a Él. Así, de esa clase de gente se va a llenar esta congregación. Mi hermano Rafael nos decía, pensemos en el perfil que deben tener las personas que van a estar en el tabernáculo de la fe. Son esos, los que viven solo para agradar a Dios. Amén. Dígalo conmigo, los que vivimos para agradar a Dios, se llenará de esos esta casa. Bendito el nombre del Señor. ¿Le das un aplauso al Señor? ¿Cuál debe entonces ser nuestra pasión como cristianos, como perdonados? Nuestra pasión. Les quiero contar leer una historia en la Biblia. Hubo una época en que el pueblo de Israel estaba rodeado por los sirios. Les cortaron la fuente de agua, les cerraron todas las entradas de alimentos y la gente estaba dentro de los muros, miles de personas, muriendo de sed y muriendo de hambre porque estaban bloqueados. Querían hacerlos rendir para que abrieran la puerta para llevar a los prisioneros o destruirlos, acabar con ellos. Era tal el hambre que había, tal el hambre, lance la historia, tal el hambre que tenían, que 2 mujeres, una mujer se acercó al rey en una oportunidad y le dijo, rey, hazme justicia. Digo, ¿qué puedo hacer, señora? Le dijo, es que esta mujer, señala la otra, hicimos un pacto los dos, porque teníamos hambre, teníamos 2 hijos, hicimos el pacto que nos comeríamos uno y después se comería el otro. Y yo cumplí mi palabra, maté a mi hijo y no lo comimos. Ahora le corresponde a ella y ella no quiere matar a su hijo. Hazme justicia. El rey fue terrible, rasgó su vestidura de ver la maldad en que había llegado su pueblo por el hambre que tenía. Era tal la desesperación. Había 4 leprosos fuera de las puertas de la ciudad que no podían entrar. Estaban esperando que alguien les tirara una migaja de pan, pero nadie se atrevía a abrir la puerta, tampoco había pan. Y los 4 leprosos se comenzaron a pensar, ¿qué estamos haciendo acá? Si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre. Hagamos una cosa, hagamos un intento. Vamos a ir a los sirios. Puede ser que nos den la vida. Si no nos dan la vida y nos matan, al fin y al cabo vamos a morir. Leproso lleno o leproso muerto, se va a morir de todas maneras.
¿Qué importa? Leamos la historia. Ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todas maneras, moriremos. Al anochecer se pusieron en camino. Interesante. 4 leprosos que tal vez no tenían fuerza, no habían comido por tanto tiempo, tratando de ir al trote. Y cuando iban al trote suave, Dios hizo que ese pequeño trote se sintiera como un ejército terrible que venía con los sirios. Miren lo que dice la palabra. Cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército y eran 4 leprosos. No más. Dios sabe cómo manifiesta su gloria, su gracia. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer y, abandonado tiendas de campaña, caballos y asnos, dejaron el campamento tal como estaba para acampar, escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, yo me imagino que comenzaron a entrar todo silencio. ¿A qué hora nos van a golpear? Comenzaron a entrar suavecito. Descorrieron la cortina de una tienda y ven una mesa servida con todos los mejores manjares que había de la época. Pero rico. Ellos miran dónde están los enemigos, no hay nadie, y salen corriendo y comienzan a comer. Se satisfacieron completamente. Pero no solamente después de comer y beber, se llevaron allí la plata, el oro y la ropa, y fueron a esconderlo todo. Aprovechemos la oportunidad antes de que aparezcan los sirios. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Estaban hechos. Antes de seguir leyendo, permítame decirte, esa es una historia que representa nuestra vida. Yo años atrás, hace 54 años, no tenía ninguna esperanza. Yo sabía que iba a morir, pero no tenía esperanza de vivir con Cristo para siempre. Mi vida no estaba satisfecha, aunque era joven. No encontraba plena esperanza para mí, satisfacción, nada. Pero un día Jesús me llamó y me ofreció todo lo mejor que me podía ofrecer. Hace 54 años y estoy feliz por el banquete que Dios me ha permitido disfrutar en la tierra. Amén. No me ha faltado nada. He tenido aún lo que no necesitaba. Muchas de las cosas que tengo no las necesito, pero Dios me las dio. No sé si eso es caso mío nada más. ¿Hay alguien aquí que se identifica conmigo en eso? ¿Sientes que Dios te ha dado todo? ¿Sientes que Dios te ha dado satisfacción? ¿Sientes que Dios te ha dado esperanza? ¿No te sientes satisfecho, contento y feliz? Dígale a su hermano que está a su lado: me siento feliz con Jesús. Encontré la respuesta para todo lo que necesitaba. Qué bueno. Pero ¿sabes qué, hermano? Allá afuera hay más de 8 millones. Aquí en nuestras fronteras que no conocen al Señor. Que tienen hambre, que tienen sed de justicia, que esperan que alguien les hable del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, para que tengan esperanza. Saben que si mueren mañana, tienen una muerte sin ninguna esperanza. ¿Qué pasó? Entonces se dijeron unos a otros, los 4 leprosos: esto no está bien. Dígale a su hermano: esto no está bien. ¿Qué no está bien? ¿Qué no está bien? Hoy es un día de buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Cómo lo llamamos nosotros? El Evangelio. Hoy en día las buenas noticias son el Evangelio. Que en el Evangelio Cristo ofrece paz, perdón, seguridad, vida eterna.
Ofrece su presencia, su compañía. Y Él ha dicho, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Evangelio. Hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Dígale a su hermano, hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. No estamos evangelizando, no estamos sembrando la semilla. Estamos disfrutando de lo que Dios nos da. Cada 8 días venimos y nos nutrimos. Leemos la Biblia, nos alimentamos. Magnífico, oramos y Dios nos escucha. Lindo, hermoso, pero no estamos haciendo bien porque no estamos comunicando las buenas nuevas. Y sigue diciendo, no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dígale a su hermano, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, yo sé que el Evangelio es la única esperanza. ¿Por qué no lo comunicamos? No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El único camino es Jesucristo, ninguna religión. Solo Jesús. Resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Salgamos de este lugar a anunciar que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay esperanza, que Cristo nos ofrece la redención completamente. Si no lo hacemos, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Seremos culpables de esa situación. ¿Saben, hermanos? Déjenme leer unos pocos textos de la Biblia. Voy a pasar estos. Voy a mirar este. Vendrá un día de juicio. ¿Saben que vendrá un día de juicio a la tierra? ¿Lo creen? Dios lo dice en su palabra. Leas Apocalipsis. En el capítulo 6. Habla del día de juicio que vendrá. Hay una linda canción que yo espero que alguien la cante más lindo que yo. Dice, soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Eso va a acontecer a cualquier momento. Y luego sigue diciendo, el rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor. Y el ángel, abriendo los libros, no halló nada en su favor. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron, hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufría por su gran error. Con llanto y duelos entonces, los perdidos su cuenta darán. Clamarán a las rocas, cubridnos. Orarán, pero tarde será. Déjeme leer el pasaje. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes de militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estamos acostumbrados a pensar en un Cristo lleno de amor y lleno de gracia. Pero un día el Cristo lleno de amor y de gracia vendrá a la tierra con juicio y mirará con desprecio y mirará con juicio a los hombres en la tierra. Eso va a cambiar. Aprovechemos el día de hoy en que Jesús es nuestro abogado. Un día regresará y no será abogado, será el juez. Será nuestro juez. Dice, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Sigue diciendo la Escritura.
En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y sigue diciendo al final Apocalipsis: luego vi un gran trono blanco y alguien sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Escuche, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Te hago una pregunta: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no está escrito, no entrará, será lanzado al lago de fuego. Pero te hago otra pregunta: tu familia querida que amas tanto, ¿tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Tus amigos que amas, ¿tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Con los que te relacionas a menudo, ¿tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Tal vez tú dirás: mira, yo no le hablo de la fe porque de pronto pierdo su amistad. Lo aprecio tanto que quiero mantener su amistad. Quiere decir que lo aprecias tanto que prefieres que se vaya al infierno. ¿Me comunico? El día del juicio vendrá. El día del juicio vendrá. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán. Clamarán a las rocas: cubridnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas: cubridnos, orarán, pero tarde será. ¿Sabes eso? Muchos van a entonar, no ese cántico, van a exclamar con dolor: las rocas caigan sobre nosotros y escóndenos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el juicio, el gran día del juicio ha llegado. Y los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es un llamado, hermanos, es un llamado muy especial para que nosotros podamos oír la voz del Señor que nos llama a evangelizar. A evangelizar. Es tarea de todos. Nadie aquí tiene excepción, ni yo como pastor. Todos tenemos la obligación, el deber de hablar de Cristo, de hablar de Jesús. Voy a leer un pasaje de la Biblia, tengo unos 5 minutos para leer el pasaje. Miren lo que va a pasar, la invitación que el Señor hace. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, dice Dios, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme, dice Dios, y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor, lean conmigo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámelo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia.
porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, aleluya, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarza crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas, y esto le dará renombre al Señor. Será una señal que perdurará para siempre. Amén. Hay una canción en el que dice así: los montes y collados levantarán canción, mientras vosotros vais. Los montes gritarán, los árboles aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán, mientras vosotros vais. Cuando vamos con el Evangelio, la misma naturaleza se unirá con nosotros. Los ángeles nos acompañarán. La presencia del Señor estará con nosotros y veremos vidas rendidas a los pies de Jesucristo. No tengamos temor, aplauda, aplauda, aplauda. No tengamos temor, las vidas llegarán a Jesús, llegarán al Señor Jesús. Déjeme terminar con lo que yo descubro que es el decreto eterno de Dios. Dios ha dado un decreto que lo firmó en la eternidad y que irá de eternidad a eternidad y permanecerá para siempre. Un decreto que no puede ser modificado, un decreto que no puede ser alterado, un decreto que no puede ser discutido, un decreto que se cumplirá, quiéralo yo o no lo quiera, quiéralos tú o no lo quiera, quiéralos los hombres de la tierra o no lo quieran. Nadie podrá anular el decreto divino, solo los que reconocen que son pecadores y confían en la obra redentora de mi Hijo, mi Hijo Jesús, dice Dios, tienen vida eterna. ¿Lo leemos juntos? Digámoslo todos, arriba y abajo. Solo los que reconocen que son pecadores y confían en la obra redentora de mi Hijo Jesús tienen vida eterna. Dios. Nadie lo puede alterar. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ira de Dios está contra los que rechazan a Jesús. ¿Será que habrá personas que conocemos que no conocen a Cristo todavía? Vamos a evangelizarlos. Vamos a invitarlos. Alfa nos ofrece una linda oportunidad en el propósito de evangelismo, de invitar a otros para que conozcan a Jesús. Señor Jesús, hoy confesamos que no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros las retenemos. No hemos sido los heraldos que tú dejaste en la tierra para que anuncien que hay perdón en Cristo, que hay perdón en tu Hijo. Jesús, perdónanos y permite, Señor, que salgamos de aquí, que la pasión se llene nuestra vida, se llene nuestro corazón de tu pasión por los perdidos, Señor mío. Y como decía el padre de mi hermano Rick Warren, uno más para Jesús, uno más para Jesús. Y no descansemos, uno más para Jesús, uno más para Jesús, hasta que la casa se llene y entonces tú regresarás a la tierra. Señor, tú no regresarás hasta que tu casa esté llena. Permítenos acelerar tu segunda venida en el nombre de Jesús. Amén. Mira a su hermano y dígale:
Vamos a hacer lo bueno. Vamos a hacer lo bueno. Vamos a anunciar que hay perdón en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Esta semana sea una semana de cosecha, de sembrar por lo menos. Y ya tendremos la cosecha. Bendiciones. Amén.